La fantasía nos ha contado en reiteradas ocasiones las más disímiles versiones de uno de los asesinatos más importantes del siglo XX, el de John Fitzgerald Kennedy. En la realidad, un asesino a sueldo se adjudicó falsamente el crimen para que no lo matasen. Esta es la historia de Charles Harrelson, el asesino que no mató a Kennedy. Charles Boyd Harrelson nació el 23 de julio de 1938 en Lovelady, Texas. Fue el menor de 6 hermanos. Su padre, Boyd, con quien compartía nombre, era oficial de seguridad de prisión y su hermano mayor, Claude, era detective. Cuando dejó la escuela fue a la Marina y sirvió hasta 1959. Allí se mudó a Los Ángeles y comenzó a vender enciclopedias puerta a puerta. Muy joven, se casó con Nancy Hillman. Se mudaron a California, pero pronto la relación se rompió. En ese mismo año se casó con Diane Lou Oswald, con quien tuvo 3 hijos, Woody, Brett y Jordan. En 1960 fue sentenciado a 5 años de prisión por robo a mano armada, pero cumplió tan solo 5 meses, ya que aceptó el acuerdo para beneficiarse si colaboraba en la investigación de otro caso. En 1961 nació su primer hijo, Woody, que tiempo después se convertiría en actor y volvería a ficción lo que su padre hacía en la realidad. Pero ya llegaremos a eso. Su matrimonio se disolvió en 1964 y ni Woody ni sus hermanos llegaron a conocer a su padre porque éste desapareció de la vida familiar en 1968. Para ese entonces, Woody tenía 7 años de edad y ese vínculo tardaría décadas en ocurrir. Charles se convirtió en un asesino a sueldo para la mafia y acarreaba con varias adicciones, entre ellas al juego, las apuestas, el alcohol y las drogas. Se jactaba de no sentir empatía alguna por los seres humanos y alguna vez reconoció que para él, la cabeza humana era simplemente una sandía con pelo, refiriendo a la gráfica imagen que su estallido produce cuando recibe un disparo. La vida no le representaba valor alguno y por eso su trabajo le era sencillamente fácil. Compartió tempranamente la tarea de asesino a sueldo o hitman con su oficio de mecánico para lo que siempre había tenido talento natural. De día reparaba automóviles. De noche era el sicario de la mafia. En 1968, el mismo año del abandono a su familia, se involucró en la desaparición de Alan Harry Berg, un vendedor de alfombras de 31 años asesinado en Houston el 28 de mayo. Padre de 2 niños pequeños y uno por llegar, compartía con su asesino la adicción a las apuestas y solía viajar bastante por su trabajo y su vicio. Se creyó en algún momento que había escapado de la ciudad por las deudas que había acumulado, pero lo cierto es que fue secuestrado y asesinado. Nathan Berg, su padre, se dedicó a buscarlo ofreciendo una recompensa de $10,000 y contrató un investigador privado que resultó ser, increíblemente, Claude Harrelson. Por aquel entonces, Charles tenía una relación con Sandra Sue Hathaway, quien participó del ataque a Berg, atrayéndolo a un bar con la supuesta intención de mantener relaciones sexuales. Pero nada de eso ocurrió, porque Charles lo apuntó con su arma, lo forzó a entrar en su auto, condujo hasta una zona deshabitada y le disparó. Alan sobrevivió milagrosamente al disparo, pero fue inmediatamente asfixiado y su cuerpo abandonado en una zanja. Existía el rumor que Charles había sido contratado por la competencia comercial de Berg, por alrededor de $1,000, que para la época era un valor bastante bajo. 6 meses después de la desaparición encontraron su cuerpo por la información brindada por Sandra Sue a la policía como cómplice del hecho, aunque se la consideró inexplicablemente como simplemente una testigo ocular. Es posible que haya hecho algún arreglo legal, pero lo cierto es que su testimonio, a pesar de ser crucial para el caso, no sirvió para culparlo. Charles fue detenido y finalmente declarado inocente, a pesar de todos los elementos en su contra, principalmente el testimonio de su pareja, aconsejado por su abogado Percy Foreman, reconocido defensor penal en Houston que representaba en ese entonces a James Earl Ray, el culpable del asesinato de Martin Luther King ocurrido el 4 de abril de 1968 en Memphis. El hermano de Alan, David Berg, que luego del crimen se graduaría como abogado, escribió en 2013 el libro Run, Brother, Run, contando el crimen y analizando los errores del juicio desde la perspectiva familiar y procesal, en el queda claro que Foreman tenía un enorme talento para defender criminales, sus propios vínculos con la mafia, y el veredicto fue el puntapié inicial para el raíz asesino de Harrelson que no pagó por la muerte de Berg. En junio de ese mismo año, Harrelson se trasladó a Earn, Texas, y empezó a trabajar como distribuidor de drogas para el narcotraficante Pete Scamardo.
Charles traicionó a Escamardo y, como manera de ajustar las cuentas, le ordenó cometer el asesinato de Sam de Gilead Jr., un comerciante de cereales al que conocía desde chico y a quien había visto construir su familia compuesta por su esposa y 4 hijos. Harrelson recibió $2.000 por este trabajo, que equivaldrían a unos $14.000 actuales. El asesinato ocurrió el 6 de julio de 1968 en McAllen, Texas. La policía arrestó a Harrelson en Atlanta, Georgia, en noviembre de ese año, mientras conducía el auto de la mujer de Escamardo, que había sido raramente denunciado como robado, y durante el juicio acusaron a ambos del crimen. El auto que usó en aquel momento Harrelson para descartar el cuerpo fue encontrado en un lago, y este dato también fue provisto a la policía por la misma testigo y cómplice, Sandra Sue. Pete Escamardo fue condenado a 7 años por instigador del crimen, y Charles enfrentó directamente el juicio, que lo sentenció a 15 años de prisión en 1973. Su condena fue reducida por buen comportamiento a 5 años y obtuvo la libertad en 1978. Hasta el momento había cometido 2 crímenes a sangre fría y solamente había pagado con 5 años de encarcelamiento. Se sentía confiado y su escalada criminal solo empezaba. Cuando en 1978 obtuvo la libertad y habiéndose separado de Sandra Sue, se casó con Joe Ann Stahl y pronto se mudaron a Las Vegas, donde podía seguir jugando y apostando. En 1979 conoció al narcotraficante Yamil, alias Jimmy Chagra, durante un juego de cartas y mantuvieron una extensa conversación sobre los problemas que éste tenía en aquel entonces. Le contó que su hermano mayor había sido asesinado en diciembre del 78 y tenía una citación para el 29 de mayo de 1979 para presentarse ante el juez John Wood en Texas por una causa de tráfico de drogas. Wood, apodado Maximum John, era reconocido por sus largas sentencias en este tipo de delitos, motivo que por supuesto aterraba a Chagra. Había intentado sobornar al juez por intermedio de uno de sus hermanos, pero este había sido un grave error, porque además de ser implacable en sus condenas, el juez era incorruptible. Por eso Chagra decidió contratar a Harrelson por la suma de $250.000 para asesinar al juez, lo cual sí representaba un pago sustancial a diferencia de los anteriores. Y quizás refería también a la fama que el propio Harrelson había conseguido por aquel entonces, subiendo su tarifa por la eficacia en su tarea. El arreglo de dinero se hizo a través de sus respectivas esposas, siendo nuevamente su pareja, Joanne, también cómplice en la compra del rifle de alta distancia con mira telescópica con el que se llevaría a cabo el trabajo. Charles se hospedó en un motel bajo el nombre de Bill Bannister el 29 de mayo de 1979, día que Jimmy tenía la citación ante el juez, que de manera imprevista fue postergada por problemas administrativos. Harrelson, sin embargo, determinó continuar con el plan a pesar de ese cambio. El juez salió al estacionamiento del complejo habitacional donde residía en Alamo Heights como cada mañana y notó, a diferencia de otros días, que una de las ruedas de su vehículo estaba pinchada. Se agachó para revisarla y allí recibió el disparo en la espalda ejecutado por Charles a distancia. El proyectil lo atravesó quedando localizado en su pecho y a pesar de los inútiles intentos de salvarlo por parte de los médicos de la ambulancia, murió camino al hospital. Esa fue la primera vez que un juez federal era asesinado, y la magnitud del suceso llevó incluso al presidente Nixon a declarar lo terrible del hecho y la imperiosa búsqueda de justicia que emprenderían. El FBI lo llamó el crimen del siglo, y toda la prensa dedicó días a informar sobre el caso, comunicando también la recompensa de $100.000 para quienes pudieran brindar información sobre el caso. La idea de obtener ese dinero llevó a Joe Chagra, hermano y abogado de Jimmy, a grabar una conversación con su hermano, detenido como sospechoso del caso, en la que incriminaban ambos a Harrelson, que por cierto era buscado por una enorme cantidad de agentes de todas las instituciones existentes por la magnitud del hecho. En la escena del crimen lograron reconocer el arma utilizada y localizaron la compra de Joanne días antes. Fueron capturados todos los involucrados del caso: Charles, Joanne, Jimmy, su esposa Elizabeth y Joe Chagra. Por su parte, Charles se había encerrado durante días en el motel y en un intento de huir y estando bajo los efectos de diversas sustancias, fue interceptado por la policía en una persecución a altas velocidades. Durante su arresto, confesó varios crímenes con el objetivo de frenar a los oficiales que quisieran matarlo por asesinar al juez. La sensación de impotencia y furia que ese crimen había provocado en el ámbito judicial y policial era palpable, y se sabía
que el asesino no tendría un buen encuentro con las autoridades que lo apresaran. Charles lo sabía muy bien y por eso decidió adjudicarse una serie de crímenes con el fin de ser considerado de alto interés en distintos casos y prevenir así la esperable represalia de los agentes que pudieran matarlo, adjudicando la balacera a su agresiva actitud. Y justamente, uno de los crímenes que confesó fue el de John Fitzgerald Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas y que todavía causaba intriga y dolor en la sociedad. Kennedy había sido ejecutado por 2 disparos en su espalda y cabeza mientras circulaba en el auto presidencial por la Plaza Dilley junto a Jackie, su esposa, y toda la custodia oficial, de los cuales fallecería J.D. Trippin, oficial de policía de Dallas, y otros tantos agentes resultaron heridos. Volviendo al crimen del juez, Harrelson fue acusado de asesinato en 1982 y el juicio comenzó un año después. Joe Chagra se declaró culpable por conspiración, obteniendo 10 años de sentencia. Parte de la misma correspondía a un acuerdo en el que testificaría en contra de todos los acusados, excepto su hermano Jimmy. Joe fue liberado habiendo cumplido solamente 6 años y medio de la condena y falleció en 1996 en un accidente de tránsito. Jimmy también hizo un acuerdo con la fiscalía y a pesar de haber sido quien puso el plan en marcha, no consideraron esto para su juicio y le dieron 30 años por narcotráfico y otros 10 por el caso del juez. Joanne, Elizabeth y Charles tuvieron su juicio con posterioridad en la corte que habían bautizado The John Wood Jr. Courthouse, la corte del juez John Wood, por lo que pidieron cambiar de estado por las probabilidades, en ese contexto, de no recibir un trato justo, pero por supuesto fue denegado. Lo que había pasado en Texas quedaría en Texas, y Charles lo sabía muy bien porque conocía el dicho, Las Vegas y la ley. Por su parte, Elizabeth recibió 30 años de prisión y murió en 1997 en la cárcel a los 43 años por un cáncer de ovarios. Joanne fue sentenciada a 25 años de prisión por conspiración y perjurio en el asesinato. Pero el juicio que todos esperaban era el de Charles, puesto que había creado una historia muy particular en la confesión del magnicidio del presidente, convirtiéndose casi en una celebridad, porque por un lado habían encontrado que su modus operandi era el de un profesional, puesto que usaba alias como el de Bill Bannister y estrategias casi de película para captar a sus víctimas, simples pero efectivas. A este punto el FBI, que por aquel entonces intentaba entender a fondo las mentes criminales, comprendía que la planificación era un componente vital de sus felonías, pero cometía errores producto de la soberbia de haberse liberado fácilmente con anterioridad de situaciones similares. Esa soberbia lo había vuelto descuidado. En más de una ocasión había utilizado el mismo alias, las mismas estrategias, y el consumo de drogas lo perjudicaba en sus improvisados escapes de la justicia. Lo que sí era cierto era que entendía a la perfección el trabajo policial, aunque estuviese del otro lado el que estaban su padre y su hermano. El abogado de Chagra y Harrelson fue Oscar Goodman, conocido como el abogado de la mafia, que alcanzaría el puesto de alcalde de Las Vegas años después. Este refirió que Charles tenía una mirada particular en la que podía encontrarse la maldad, dato que fue reiterado por la prensa, que lo comparaba con los grandes asesinos seriales en la historia de ese país. Charles tenía 45 años a esa altura y no parecía tenerle miedo al proceso judicial, porque hacía bromas en manera constante. Cuando le preguntaron cuál era su profesión, respondió que era un hacedor de cintas grabadas para el gobierno, dando a entender que tenía un vínculo estrecho con las agencias de inteligencia, que luego sería un tema que su hijo pondría sobre el tapete y en los medios. Aseguró que no mató al juez, sino que fue otra persona la que había realizado el crimen y él simplemente se lo había adjudicado para obtener el dinero por parte de Chagra. El verdadero problema era que ya había confesado en reiteradas oportunidades y a diferentes personas sobre el hecho, por lo que el argumento no sirvió de nada y fue considerado casi como una broma durante todo el proceso. Recibió 2 condenas perpetuas más una condena de 5 años, que poco agravan el caso, pero así son los tecnicismos legales, y en esta oportunidad no pudo volver a la libertad. Y sí, había declarado su participación en el crimen de Kennedy, a lo que luego se retractó argumentando que era la única manera que le aseguraba estar vivo. Muchas personas igualmente lo creyeron y se gestaron las más grandes teorías conspirativas al respecto, encontrando en una foto su supuesta presencia en la zona el día de los hechos. Esa foto era la de los Three Tramps, o los 3 vagabundos, que fueron capturados en la escena del crimen y que fueron fotografiados en la Plaza Dilley. Sus identidades permanecieron desconocidas hasta 1992, cuando se dieron a conocer algunos datos de los arrestos. Los 3 hombres en fila que aparecían caminando entre policías eran Abrams, Doyle y Gidney.
Todos los arrestos fueron firmados por William Earl Chambers y otros oficiales, que aunque existieron otros interrogantes al respecto, lo cierto es que ninguno de ellos era Charles Boyd Harrelson. Pero en aquel entonces buscaron con tanto detalle que no podían no encontrarlo. Sin embargo, Charles afirmaba que ese día se encontraba almorzando con un amigo en otro condado de Texas y dijo ser demasiado inteligente para aceptar asesinar públicamente a un presidente. En 1981, Woody había escuchado en la radio el nombre de Charles Harrelson y le preguntó a su madre si el hombre involucrado en el crimen del juez Wood era su padre. Con el tiempo empezó a contactarse con él y construir una relación visitándolo en prisión. En enero de 1987, Charles se casó por cuarta vez con Gina Adele Foster y Woody asistió a la celebración del matrimonio. Solía visitarlo con frecuencia y en algunas entrevistas contó las sensaciones encontradas que tenía respecto del vínculo con su padre, al que por momentos lo consideraba más un amigo que al hombre que le había dado la vida y que por cierto no era ningún modelo a seguir. En 1995, Charles fue enviado a la prisión de máxima seguridad, la Administrative Maximum Facility, en Florence, Colorado. Luego del intento de fuga, el día 4 de julio de ese año, junto con otros dos presos, Gary Settle y Michael Rivers, de la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde se encontraban, a la que intentaron abandonar con una soga improvisada por la que descenderían de la torre, pero que desistieron rápidamente luego del disparo de advertencia de los guardias. En 2003, Jimmy Chagra fue liberado e ingresado en el programa de protección de testigos y aseguró que Harrelson era el asesino de Wood. Por su parte, el actor manifestó que su padre tenía contacto con las agencias de inteligencia que lo habían capturado y lo manifestaban programas de televisión, dejando entrever lo que su padre le había contado en sus encuentros y su dedicación a proclamar su inocencia. Se dedicó a apelar para que su padre tuviera un nuevo juicio y pagó una enorme cantidad de dinero que fue en vano, puesto que no aceptaron el pedido. El 15 de marzo de 2007, a los 69 años, Charles Harrelson murió en prisión a causa de un cáncer. Dejó muchos papeles para sus hijos para que publicasen los escritos que limpiarían su nombre y el de la familia, y con ello alcanzaría la inocencia. Confesó decenas de crímenes en la década del 60, pero no asumió nunca su participación en el caso del juez. Su hermano Claude había muerto el 23 de enero de 1990 de un disparo en la cabeza con su propia arma, disparada por un joven que intentaba detener, en donde trabajaba, el hospital Ben Taub de Houston. En una entrevista para The Guardian, Woody Harrelson declaró que con su padre compartía el día de nacimiento, el 23 de julio, y que existe en Japón una tradición kármica que determina que cuando padre e hijo nacen en la misma fecha, el hijo no es como su padre, sino que es su padre. Quizás sea cierto, aunque Woody lo canalizó por medio de grandes personajes criminales como Mickey Knox en Natural Born Killer, el director Oliver Stone, y el encantador estafador e ilusionista Merritt McKinney en la película Now You See Me. Otra curiosidad en la vida de la familia Harrelson es el nombre de su madre, Diane Lou Oswald, cuyo apellido es el mismo que el de Lee Harvey Oswald, el acusado por el asesinato de Kennedy, aunque no hay vínculo más que esta extraña coincidencia. Y como si todo esto fuera poco y el actor no tuviese el fantasma del crimen tanto real como ficcional, en 2020 vivió una situación poco creíble pero cierta. La policía de Nueva York usó una foto suya para completar el identikit de un ladrón de cervezas, ya que la imagen de las cámaras del real delincuente con las que contaban no presentaban nitidez suficiente para poder identificarlo por el sistema de reconocimiento facial. Por eso, utilizaron una foto del actor por su parecido con la pixelada imagen y gracias a ello encontraron varias coincidencias de individuos registrados en el sistema y así dieron con el verdadero ladrón. Igualmente no es la primera vez que la policía se vale de este recurso, habiéndolo hecho también con un basquetbolista de los Knicks de Nueva York en similares circunstancias. Conocemos múltiples ficciones que, de una forma u otra, con más o menos fantasía, dan a conocer distintas versiones y teorías del asesinato de JFK. Muchos son los personajes que presionan el gatillo, otros dieron su vida por detenerlo. Algunos se jactan, otros se arrepienten. No podemos negar que es un tema que se asentó en la ficción, pero que cuenta con una realidad tan inverosímil como esas narraciones. Esta fue la historia de Charles Boyd Harrelson, el asesino que no mató a Kennedy. Una de tantas historias que salen en los diarios y nos resultan increíbles. Una de esas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Have you ever killed anybody? Have I ever killed anybody? Not to my knowledge. Gracias por compartir este momento con nosotros. Si el video te gustó, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita
para seguir viendo más realidades de ficción.